Gracias. No, de nada. Igual volvemos a remarcar la importancia de venir a las clases, ¿eh? De venir a las clases, así participan en el momento y no tanto ver la grabación. No, no estás grabando, me parece, Jorge. Sí, está grabando. Yo personalmente las vuelvo a rever las clases, por eso. No sé el resto. Ahí vamos. Está bien. Bueno, estábamos hablando de los indicadores, ¿sí? Estábamos repasando un poco la cuestión de los indicadores y este material yo lo voy a dejar, ya está subido, de hecho ya lo subí, al campus, ¿sí? Estábamos hablando de la liquidez y cómo la vamos reduciendo hasta llegar a esta liquidez ácida, que se llama, donde consideramos en el numerador únicamente las disponibilidades y las inversiones transitorias, es decir, lo reducimos a aquello que es más líquido, ¿sí? Aquellos activos corrientes que son más líquidos sobre el pasivo corriente. Y después tenemos otros indicadores que se llaman de largo plazo, por ejemplo, uno de ellos es solvencia, donde acá directamente es el cociente desde el total de activos sobre el total de pasivo, ¿sí? Este indicador es más que nada para dar la capacidad de pago total del ente, ¿sí? Si el total de activos alcanzaría para hacer frente al total de pasivos, ya no considerando únicamente lo que es corriente, ¿sí? Después tenemos otro indicador. Fíjense cómo todos estos indicadores surgen de información que vemos en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Nosotros, ante un estado de situación patrimonial, podemos hacer el cálculo de todos estos indicadores. El endeudamiento tiene que ver con el pasivo sobre el patrimonio neto, ¿sí? Mide lo que sería la parte del endeudamiento frente a terceros sobre el financiamiento que hacen los socios, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Esto es súper relevante para el segundo parcial, ¿verdad? O sea, nos van a tomar como en el primero cuentas, pero quizá con estos indicadores, ¿o no? No lo tenemos armado, no lo tenemos armado. Puede ser que le demos algún estado, alguna información de algún estado de situación patrimonial y les digamos que calculen cuál es el, no sé, el indicador endeudamiento, y ustedes nos tienen que decir el número, o cuál es la liquidez, no sé, liquidez ácida, y ustedes van a tener que ver el estado y decirnos, por ejemplo, ¿sí? No lo tenemos armado todavía, pero puede ser bueno. de esta forma. Bárbaro, el concepto de corriente y no corriente es muy importante, ¿sí? Todo lo que estamos viendo de esta segunda parte va a ir al segundo parcial, va a entrar al segundo parcial. El concepto de corriente y no corriente, les digo que es importante porque como lo vimos la clase pasada, lo vimos también esta, ¿sí? Hay algunos conceptos que van a tener que ir manejando, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, autonomía, patrimonio neto sobre activo, y dependencia, pasivo sobre activo. Si ven que autonomía y dependencia nos tiene que dar igual a 1, ¿sí? Estos son algunos indicadores. Volvemos a decir que en realidad cuando uno hace un análisis de la información de una empresa, tiene que analizar todo el contexto, ¿sí? Estos son como indicadores, pequeños disparadores de algunas situaciones, pero obviamente para un análisis que haya que hacer hay que ir más profundo, ¿sí? Sala de espera, Jorgito. Tenemos en la sala de espera, ahí admití. No, lo que pasa es que estoy viendo la pantalla. Y... Jorgito, no me estás secundando, ¿eh? No me estás secundando. Ahí está, ahí está. Silenciar a todos. Ah, no, omitir a todos. Y otro concepto que nos interesaba que vean es el tema de la rentabilidad. Que, por ejemplo, ustedes saben que dijimos, bueno, en el estado de resultados tenemos el resultado del ejercicio. Bien. Y yo le digo, bueno, tengo un resultado de 100.000. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué les parece? Yo obtuve 100.000 de resultado en mi empresa. Y Jorge también obtuvo 100.000. ¿Son 100.000 pesos o 100.000 dólares? 100.000 pesos, Jorge, no, 100.000 pesos. 100.000 pesos No obtuve de resultado y Jorge también obtuvo 100.000 en su empresa. ¿Cuál es más rentable? ¿La mía, la de Jorge? ¿Son iguales? ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Tenemos que tener algún dato más? ¿Qué les parece? Cuando hablo de rentabilidad. Habría que ver si puedo afrontar mis pasivos. ¿Cómo? Habría que ver si con ese resultado puedo afrontar los pasivos de la empresa.
Para eso habla de rentabilidad. Cuando yo hablo de si tengo rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de un plazo fijo, por ejemplo? ¿Los intereses? ¿Y sobre qué se calculan los intereses? Sobre el depósito. Una vendría a ser. alícuota. Si yo te digo, gané 1.000 pesos de intereses, ¿es bueno o es malo? Y si no sabemos la base, no sabemos si es bueno o malo. ¿Cuál es la base? Bien, tenemos que ver en función a qué. Yo le dije, yo tengo una empresa en la que obtuve un resultado de 100.000. Y Jorge también obtuvo un resultado de 100.000. Yo para iniciar mi empresa invertí 10.000 pesos nomás. Y Jorge para iniciar su empresa tuvo que desenfundar, no sé, 1.000.000 de pesos. Y yo obtuve una rentabilidad de 100.000 y Jorge también obtuvo una rentabilidad de 100.000. ¿Cuál empresa es más rentable? Claro, hay que La ver tuya. qué porcentaje. Bueno, bien, ahí va, pero si vemos el porcentaje, por eso hay que compararlo con algo, habría que ver la inversión, ¿no? Si yo invertí 10.000 y obtuve un resultado de 100.000, ahí hablamos de rentabilidad. Con el resultado solito no podemos hablar de rentabilidad, ¿sí? Para hablar de rentabilidad tenemos que compararlo con lo que se invirtió en este caso, ¿sí? El capital Como inicial. Jorge dice, la rentabilidad de un plazo fijo, me dio 1.000 pesos de interés el plazo fijo. Sí, si vos colocaste 50 pesos y te dio un interés de 1.000 pesos, es un golazo, es un montón la rentabilidad que da. Ahora, si Jorge tuvo que poner, no sé, 500.000 pesos y me dio 1.000 de rentabilidad, es muy bajo, ¿sí? Entonces, al hablar de rentabilidad tenemos que hacer esa comparación, ¿se entiende? Con lo que invertimos. O también podemos hablar de, bueno, ¿cuánto fue el resultado en función a las ventas? Ese sería otro análisis. Bueno, de lo que vendo, yo sé que el resultado, no sé, del importe de las ventas, tengo un 10% que es resultado. Me terminé quedando como resultado. Quiere decir que tengo el 90% son todos los gastos. O al revés, puede ser que, no sé, que de un resultado sé que termina quedando resultado sobre las ventas del 50% o del 70%. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, para hablar de rentabilidad, está asociado con obtención de una ganancia, pero a partir de cierta inversión, ¿sí? Es un ratio que tiene que evaluarse a partir de, o sea, cuánto es la rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? Porque no es lo mismo decir el número así aislado del resultado que obtuve, si no tengo en cuenta, bueno, cuánto fue lo que invertí, ¿sí? Cuánto fue la colocación. Están haciendo preguntas. Jorge, vos no me estás secundando, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estaba escuchando. Hay gente que quiere entrar, a ver. No, a eso ver. ya lo hice entrar yo eso. Ah, ya estamos, bien. Somos 70 en este momento, incluidos. Ahí estamos, bueno. Sí, bueno, entonces este es otro concepto que también tienen que empezar a manejar, el de la rentabilidad, y que va en función, a ver, de cierta inversión o sobre qué se calcula esa rentabilidad. Que el estado de resultados, así solito, digamos, nos brinda información, pero hay que hacer un poco más de análisis con algunas otras cuestiones como las que estamos planteándoles aquí hoy. Bueno, Jorgito, si querés, podemos avanzar un poco con estado de evolución de patrimonio neto. Bien, vamos a... Bueno, primero vamos sobre la idea del patrimonio neto, ¿verdad? Dale. Estoy compartiendo en la pantalla el gráfico del patrimonio de la empresa. Por un lado tenemos el activo que está financiado por dos fuentes distintas a un momento dado. El momento es cuando saco la foto del patrimonio, que en términos de estados contables sería, por ejemplo, al cierre del ejercicio en el estado de situación patrimonial, ¿verdad? Entonces vamos a separar un poco el activo de las fuentes de financiación. Y ahí tenemos que uno tiene un activo porque alguien le prestó para tenerlo, o
porque proviene de cierta relación con los dueños de la empresa, que tiene, por un lado, a los aportes de los propietarios, es decir, todo lo que los propietarios aportan, o en todo caso, en sentido inverso, cuando retiran, estarían de alguna manera afectando positiva o negativamente la financiación del activo. Es decir, cuando un propietario aporta capital, en realidad lo que está haciendo es integrando parte del activo, o una partecita del activo en la que haya aportado. Pero a su vez, en algún momento puede retirar capital y por lo tanto se daría el proceso contable. Tengo que usar activos para pagarle a los propietarios que retiran su financiación o su aporte. También dentro de la financiación del activo tenemos la que genera la propia empresa, que es el resultado de la gestión. Que si es ganancia, lo que la ganancia produce en definitiva es un aumento del activo. O también, con alguna posibilidad, una disminución del pasivo. Es decir, las ganancias que genera la empresa, directa o indirectamente, permiten tener un mejor activo. Y los resultados son fuente de financiación mientras no sean retirados por los socios, porque recuerden que los socios en una empresa comercial normalmente, naturalmente, lo que quieren es que la empresa gane dinero y que ese dinero ganado pueda ser retirado por ellos para llevárselo a su propio patrimonio, para gastárselo o lo que sea. Estos resultados no retirados, a su vez, pueden ser que están sin retirar de ejercicios anteriores, que han quedado por alguna razón acumulados, sin retirarse, o los que, incluido, en estos resultados de ejercicios anteriores, al último resultado del último ejercicio, al resultado del último ejercicio. Y otra parte que está financiando dinámicamente el activo de la empresa es el resultado del ejercicio que todavía está en curso. Cuando miramos al patrimonio justo el día, en el último instante del cierre del ejercicio, lo que vemos es, dentro de resultados, son resultados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio que acaba de cerrarse. Bien, fíjense que esto que está en blanco, que tiene dos fuentes distintas, por un lado los propietarios interactuando con el activo de la empresa, y por otro lado la empresa generando resultados que todavía los dueños no retiran, son de alguna manera distintos en su concepto, pero en conjunto componen lo que nosotros llamamos ¿cómo, chicos? ¿Cómo llamamos a esta fuente de financiación? ¿Cómo se llama todo esto en conjunto? Patrimonio neto. Sí, señor, muy bien. Este en realidad es el patrimonio neto. Entonces, yo hago acá una pequeña cosmética y ponemos patrimonio neto. El patrimonio neto, entonces, ante la pregunta ¿qué es el patrimonio neto? Bueno, es la representación de los aportes de los propietarios y de los resultados no retirados por los dueños. Tiene dos fuentes distintas. ¿Qué hay dentro del patrimonio neto? ¿Hay dinero? ¿Hay bienes? ¿Hay automóviles? ¿Hay inmuebles? Pregunta al alumnado, a nuestro distinguido alumnado. Todo lo que aporten los socios. Está ahí, por ejemplo, la plata que aportaron los socios. ¿Está acá dentro, en el patrimonio neto? Sí. Sí. ¿Y los El camiones? capital inicial, ¿Que aportaron camiones? También. También. También está en el patrimonio neto. ¿Y la mercadería? No, Si la compraron no y si la aportaron sí. Ajá. Está todo mal. Todo mal respondido. En el patrimonio neto no hay ni activos, ni autos, ni mercaderías. ¿Dónde está todo eso? Activo. Claro, El activo. En el patrimonio neto tomamos nota simplemente de lo que aportaron o dejaron de retirar los socios. Es una cuestión, digamos, que no expresa existencia de bienes, expresa lo que contribuyeron los socios a aportar activo. Pero no es el activo en sí mismo. Expresa que los socios en algún momento se comprometieron a aportar tantos bienes y lo aportaron. Lo que está representando el patrimonio neto es una cuestión totalmente inmaterial. Simplemente representa
qué acciones tomaron los socios para financiar el activo, pero no representan el activo en sí mismo. Es decir, cuando, por ejemplo, en un enunciado de un parcial, no sé si les preguntamos a ustedes, la caja aportada, el efectivo aportado por un socio, ¿es patrimonio neto? El efectivo aportado por un socio, ¿es patrimonio neto? ¿Qué contestarían ustedes? Sí. No, Pero otra vez que no. pasa al activo, es Es el activo. activo. Lo que queda anotado en algún lugar de la empresa, ¿Pero ingresa directamente al activo o pasa por otra situación primero? no, ingresa al activo, por ejemplo, el socio aportó 1 millón de pesos en efectivo. Y eso queda anotado. Por un lado, que el socio aportó 1 millón de pesos. Pero ¿qué pasa con ese millón de pesos en el activo? ¿Qué significa estos dedos? Empieza a circular. El activo se va a transformar en mercadería, la mercadería se va a vender, va a generar ganancias. Es decir, aquel aporte hecho por los socios de 1 millón de pesos, en efectivo, pasó a ser parte del activo, pero empezó a transformarse en otras cosas. Pero de cualquier manera queda anotado en algún lugar de la contabilidad que los socios aportaron 1 millón de pesos. Ya no importa si eran en efectivo o no. Sí importa que en su momento contribuyeron con 1 millón de pesos. ¿Está? En definitiva, es una simbología al patrimonio neto que significa lo que en su momento aportaron o dejaron de retirar los propietarios. ¿Está claro? Es una cuestión meramente conceptual, referencial. No expresa ni bienes tangibles, ni intangibles, ni derechos, ni siquiera obligaciones. Es una anotación que explica cómo en algún momento este sector de la financiación aportó capital a la empresa o dejó de retirar resultados. Bien. Dicho esto, vamos a ir a la parte... A ver un estado contable. Sí, vamos a las preguntas. Ahí preguntan, ¿figura como una cuenta para balancear la ecuación? O sea, en el momento en que se determina, ¿sí? Pero puede ser que sea lo que aportan o lo que se comprometen a aportar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de capital que puede estar integrado o suscripto y que todavía no se integró? Eso sí se refleja, aporta, por ejemplo, caja o queda el crédito por lo que falta, como contrapartida se registra en la cuenta de capital social. Que eso es lo que Jorge acaba de mencionar, que es lo que queda, bueno, aportaron en su momento tal monto los propietarios. ¿Sí? Y como el capital no es como una deuda que genera de parte de quien recibe el aporte la obligación de devolvérselo al socio, eso no pasa. El socio aporta el capital sin conservar el derecho a que la empresa en algún momento se lo tenga que devolver. Es decir, es como que en principio lo aporta para siempre y no tiene reclamo de restitución del capital. Sin embargo, hay veces que por algunas razones los mismos socios pueden resolver retirar parte del capital porque supuestamente ya no haría falta ese tipo de financiación. Por lo tanto, en algún momento puede ser que los socios decidan disminuir el capital social y eso significaría que podrían retirar parte de ese capital. ¿Cómo afectaría el activo si los socios en algún momento consideran que hay excesivo capital y quieren retirar parte de ese capital? ¿Cómo afectaría ese retiro el activo? Lo disminuiría. Disminuiría porque hay que usar parte del activo para dárselo a los socios. Por otro lado, la importancia del capital en una sociedad comercial es que también significa el derecho de propiedad que tienen los socios aportantes sobre la compañía. Si yo aporto la mitad del capital, soy dueño de la mitad de la empresa en principio. ¿Se entiende la idea? Hay una relación entre aporte de capital y propiedad de la empresa. Y eso es válido no solo en términos de propiedad, sino también en derechos a tomar las decisiones vía los votos. Porque las sociedades comerciales normalmente son una democracia de capital. Se decide en función del aporte que hizo cada uno. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el patrimonio neto es más bien un conjunto de justificaciones simbólicas que representan determinadas cosas. En este caso de aporte de capital, lo que estamos diciendo. Bien, ahora vamos a ver en un estado contable, en un juego de estados contables, qué forma toma el estado de evolución del patrimonio neto. Voy a compartir la pantalla.
Y ahí apareció, ¿lo están viendo? ¿Se ve el Sí. estado? Sí, ¿no? Sí, Bien. sí. Pero vamos a ir primero a la situación anterior, al balance. Fíjense en el estado de situación patrimonial, este estado contable ya dijimos que está en el campus, ustedes tienen que acceder a él y empezar a mirarlo. ¿Cómo figura en el patrimonio, en la foto del patrimonio al cierre del ejercicio de esta empresa, el círculo, expresado el patrimonio neto? A ver si lo individualizan rápidamente. ¿Cuánto ¿Puede es el repetir la patrimonio pregunta? neto? ¿Cuánto es el patrimonio neto de esta empresa? 2 millones. 2.032.000, etcétera. Muy bien. Fíjese que ahí está informado en una línea. Por lo tanto, no me está informando en esta forma de armar el estado de situación patrimonial, no me está informando los componentes del patrimonio neto. ¿Cómo podría estar compuesto? Ya lo dijimos. Aporte de los propietarios y resultados no retirados acumulados. Vamos a ir al estado contable llamado de evolución del patrimonio neto que nuestras normas contables prevén para exponer este elemento de la finalización de la empresa. Me corro hacia él, que está más abajo, y acá aparece en escena este estado contable. Y fíjense cómo esquematiza la información y qué es lo que pretende informarle al lector. Si yo les pregunto, esta forma de armar este cuadro, ¿expresa cómo está compuesto el patrimonio neto al cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre de 2015? ¿Ustedes podrían decir cómo está compuesto este patrimonio neto de esta empresa ese día? Mírenlo. Tienen 1 hora para mirarlo. Sí. Sí, ¿no? Vos te das cuenta cómo está compuesto. A ver. Y arriba en el título dice aporte de propietarios, resultados acumulados, total patrimonio neto. Ah, sí, eso es fácil. Pero lo que está abreviado más abajo. Dentro del aporte de los propietarios, ¿qué hay? Al inicio. No, ya te fuiste a la primera. No, quedate en la Capital primera suscrito. fila. ¿Cómo Capital se pone suscrito, aporte? dividendos en acciones, aportes Ah, irrevocables. Prima, emisión, Sí, total. ¿Y en resultados acumulados? ganancias reservadas, reserva legal, robos no asignados. ¿Cómo robos no asignados? No leo. Está muy chiquito, perdón. Resultados no Pero asignados. robos, mirá que ahí tenés un problema con los robos, ¿eh? Qué cosa. Tengo un problema con la vista. Claro. No tengo los anteojos. Bueno. Y después está totalizado lo que te corresponda. Pero digamos, por un lado yo les puedo decir, este estado muestra cómo está compuesto el patrimonio neto. Ahí Nabil está mirando la clase desde el auto. Muy bien, pero puso la cámara. Muy bien, Nabil. Está bien. Ahora bien, además de eso, fíjense si ustedes logran ver cómo evolucionó durante el ejercicio cada uno de estos componentes que están titulando cada columna. Fíjense si este estado es eficiente para mostrar cómo evolucionó durante el ejercicio cada concepto que está encolumnado. ¿Lo están viendo? La primera fila, después de los títulos, ¿cómo se llama? Saldos. Al inicio del ejercicio. Y la última fila, Resultados del ejercicio. más abajo todavía. Ah, no, cierre saldos. saldos al cierre. Y hay un montón de cosas o eventos que sucedieron entre el inicio del ejercicio y el cierre que están explicados con respecto al patrimonio neto en este estado contable. Quiere decir que esta forma de exponer el patrimonio neto, además de indicarnos cómo está compuesto al cierre, explica también cómo evolucionó durante el ejercicio cada una de las partidas que componen el patrimonio neto. Por eso se llama el estado de evolución del patrimonio neto. Porque también no es solo, mejor dicho, no es solo una foto, sino que además expresa la película llamada El patrimonio neto. ¿Qué pasó Perdón, profe. un año?
Ahí en el medio que dice saldos y aparece una fecha, sería como una especie Ahí de está. mostrar una foto de cómo está el resultado a la mitad del ejercicio. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasó con respecto al patrimonio neto en esta empresa y según este estado. Algunas cosas las vamos a mencionar muy a la ligera rápidamente porque de pronto todavía es un concepto que no tiene como destinatarios que ustedes lo sepan. Vamos a ver si es cierto. Saldos al inicio. Por ejemplo, veamos la cuenta capital, capital suscripto, que es una de las columnas. Al inicio el capital tenía 750.000 pesos aportados por los socios. Eso no fue modificado con una cosa que dice ahí área nota 20. ¿Leen área nota 20? Sí. Sí, La nota área, nota 20, que habla de área son siglas que significan qué cosa. A ver si alguien se anima a identificar a través de esas iniciales lo que dice, o lo que quiere decir. Donde la primera A es ajustes y la última A es anteriores. ajuste de resultados Resultado de ejercicios anteriores. de Muy ejercicios bien, muy anteriores. bien. Bien, tipo crucigrama, muy bien. Entonces, puede ser que creo que lo explicamos el otro día, no me acuerdo. Sí, pero bueno. Lo explicamos al área, ¿no? Sí. Sí, pero no viene mal hacerles un No, repasito. por porque- eso, pero quería saber si era la primera vez. No, pero acá es lo que decíamos el otro día, que durante el ejercicio descubrimos un error, una omisión o un cambio de sistema contable o política contable durante este ejercicio, en el cual estoy haciendo el estado, pero que en realidad es un resultado que debe imputarse o que fue devengado en realidad en ejercicios anteriores, pero que cuando tuve que contabilizarlo no lo tuve en cuenta porque justamente me equivoqué o lo omití. Como lo descubro ahora, lo anoto como, en vez de un resultado del ejercicio, lo anoto ahí, como un ajuste a los resultados de los ejercicios anteriores. Aplicando el principio de vengado. Exactamente, estrictamente eso. Pero me quedo todavía en la columna del capital suscripto y voy para abajo hasta que llego a una de las filas donde me hace una imputación a esa columna. ¿Cuál es la fila donde imputo algo a capital suscripto? Aumento de Pero- capital. Aumento de El capital. aumento de capital. ¿Y a cuánto termina, en cuánto termina el capital social al cierre? 1.000.000. Entonces, ¿qué conclusión sacan ustedes? ¿Qué pasó en el ejercicio con respecto al capital? ¿Qué crees? ¿Que hubo aporte de los Aumento. Claro, que hubo aportes Claro, en hubo aumento del aportes. capital social. Esto lo informa, una de las cosas que informa este Estado, en este caso con respecto al capital. Otra de las cosas que modificó el patrimonio neto durante el ejercicio es algo que está acá que dice distribución de resultados acumulados. Según Asamblea Ordinaria del 10 de abril del 2010, donde se dispuso destinar parte de la ganancia del ejercicio 2010 a constituir una reserva legal y otra parte a dividendos en efectivo. Esto es algo que surge de la Asamblea de Accionistas cuando se reúnen al cuarto mes de cerrado el ejercicio para decidir qué se hace con la ganancia del ejercicio cerrado anteriormente. ¿Se acuerdan de este concepto? La reunión de una asamblea para distribuir resultados. Sí. Bien. Reunidos, resuelven hacer esto. Por un lado, tienen que constituir la reserva legal. La reserva legal es algo que tienen que reservar de lo que ganó la empresa y no lo pueden distribuir. Esa restricción legal los lleva a constituir una reserva en función de la ley de sociedades comerciales. ¿Cuánto es lo que una sociedad comercial, una sociedad anónima o una SRL, mejor dicho, deben reservar sin distribuir? Un 20% del capital social. ¿Y cómo se acumula ese 20%? Cada ejercicio tienen que reservar un 5% de las ganancias hasta alcanzar ese 20% del capital. O sea, ustedes van a ver sucesivos aumentos de la reserva legal hasta alcanzar un total del 20% del capital social.
Fíjense en este caso cuánto es el total de la reserva legal al cerrar el ejercicio. 41.442,50. ¿Es eso un 20% del capital social o menos? Más. A ver. ¿Cuánto es el capital social? El capital social es 1 millón. 1 millón. ¿Cuánto es el 20% de 1 millón? 20.000. 20.000. 200.000. Ah, 200.000, perdón. 200.000. Entonces, Matemática no era lo mío. mal. O sea, en el ejercicio que viene, ¿tengo que volver a hacer reserva legal? ¿Un 5% más? Sí. Claro, hasta hasta que llegar a no llegue a 200.000. 200.000 pesos todos los años, hay un 5% que no me puedo llevar a mi casa, yo como socio. Lo tengo que dejar adentro de la empresa en reserva legal. ¿Estamos? Bien. La otra cosa que resolvió la Asamblea es una distribución en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que parte de la ganancia se la pueden llevar los socios a su casa. ¿Y cuánto es la ganancia que han resuelto llevarse a la casa? 25.000. 25.000. Cuando la Asamblea decide pagarle a los socios 25.000 pesos de utilidades en efectivo, quiere decir que en algún momento la sociedad va a tener que hacer ¿qué? ¿Qué va a tener que hacer la sociedad para cumplir con esta obligación que tomó la Asamblea? ¿Agarrar parte de qué cosa? Hoy lo dijimos. Reducir su Sacrificar activo. activo. Claro, ¿y qué parte del activo va a tener que afectar para pagar? Caja. Caja. Claro. En el interín, entre que la Asamblea resuelve que los socios se lleven 25.000 pesos, o sea que los propios socios deciden llevarse 25.000 pesos, y la tesorería lo paga esos 25.000 pesos, ¿qué nació en la empresa? Entre el momento que la Asamblea decide, toma la obligación de pagarle a los socios 25.000 Un pesos. pasivo. ¿Con qué? Un pasivo hasta que Muy lo paga. bien, exactamente. Esa decisión, hasta que se le pague en efectivo a los socios, porque normalmente esto no es simultáneo, hay un tiempo, se transformó, en ese instante dejó de ser patrimonio neto para ser pasivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería? ¿Honorarios a pagar? No, dividendos a pagar, o utilidades Dividendos a pagar. Claro. Bien. Bien. Por otro lado, el aumento de capital ya lo vimos, y veamos ahora de nuevo el aumento de capital porque me trae otras noticias. Fíjense todo lo que pasó con el aumento del capital social. Aumentó en 250.000 pesos. Por un lado, eso suma en la cuenta de capital social. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, y ahora van a ver restando dos conceptos que hacen a esos 250.000 pesos, que estaría explicando cómo la empresa logró aumentar el capital social de 250.000. Relacionen esos 25.000 pesos negativos con esos 225.000 pesos negativos con los 250.000 pesos de aumento de capital. Lo que está haciendo la empresa es capitalizar dos cuestiones previas aportadas de alguna manera por los socios antes, que todavía no eran capital. El concepto de dividendos en acciones significa lo siguiente. En un momento la sociedad tuvo ganancias, como ahora, y en vez de distribuirla en efectivo, resolvió capitalizarlas en el futuro. Eso se llama pagar dividendos en acciones. Eso se anota en el patrimonio neto porque no sale del patrimonio neto. Es una ganancia que quedó en el patrimonio neto a capitalizar en el futuro dentro de la cuenta de dividendos en acciones. ¿Qué está pasando en este momento posterior, ahora? Los socios decidieron capitalizar esos dividendos no distribuidos en su momento en efectivo y pasan a formar parte del capital social. O sea, es una mera permuta entre un concepto de los aportes de los propietarios
en otra que es transformar en capital social un aporte no capitalizado previamente. Y otro concepto que aparece aquí en aporte de los propietarios es un aporte irrevocable. ¿Saben lo que es un aporte irrevocable? En un momento, la sociedad necesitaba plata y le pidió a los socios que anticipen a cuenta de un futuro aumento de capital social 450.000 pesos, con la promesa en el futuro de entregarle más acciones de la compañía. Parte de ese futuro llegó y ahora ese aporte irrevocable realizado en su momento por los socios a cuenta de aumentos de capital se está capitalizando. Los 225.000 pesos de aportes irrevocables se están capitalizando parcialmente ahora, transformándose en capital social. Por lo tanto, en realidad, estos 250.000 pesos de aumento de capital son una mera transferencia de otros conceptos que ya estaban dentro de los aportes de los propietarios, pero no estaban capitalizados. Por eso de un lado bajan y del otro lado suben. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hay además sumando en la columna prima de emisión? $40.000. Esos 40.000 pesos suman dentro de los aportes de los propietarios y el concepto prima de emisión significa que además de poner dinero para comprar acciones, tienen que poner un adicional para compensar previos derechos que había entre ellos mismos, en cuanto a que uno participaba más y otro participaba menos, y ahora están en este nuevo aporte de capital, o en esta nueva capitalización, lo que se está produciendo es una compensación de relaciones que había entre los socios aportantes. Yo dije que había conceptos que ahora lo iba a aplicar muy por arriba, porque no pretendemos que en este momento lo puedan entender cabalmente, porque no da el tiempo. Pero digamos, la prima de emisión de 40.000 es algo más que tienen que pagar los socios para poder participar en esta capitalización. ¿Se entiende? Es como un plus que se le cobra para poder llevarse acciones nuevas. En total, el aumento de capital, fuera de aportes de los propietarios, agrega 40.000 pesos, que es la prima de emisión. Y eso es lo que aparece ahí en la columna total. Fíjense, chicos, que en este estado, fíjense que es como un cuadro, ¿sí? Como un cuadro de doble entrada, donde tenemos, por un lado, dos grandes rubros, que son aportes de los propietarios y resultados acumulados, y cuentas que forman parte de cada uno de esos dos grandes rubros, ¿sí? Y por otro lado, en las filas, tenemos indicadas aquellas cuestiones que ocurrieron durante el ejercicio que hicieron variar nuestro patrimonio neto. ¿En qué sentido lo pueden haber hecho variar? Lo pueden haber hecho variar cuantitativamente en cuanto al monto o cualitativamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de cualitativamente? Que el monto no varió, ¿sí? Pero sí varió la composición, como por ejemplo sería el caso, supongamos que no estuviera esa prima de emisión de los 40.000, sino que únicamente el capital suscripto, los 250.000, fue porque se capitalizó dividendos en acciones y aportes irrevocables. En ese caso vemos que en realidad tenemos una variación en cuanto a que disminuyó dividendos en acciones, disminuyó aportes irrevocables, y aumentó en el mismo monto el capital suscripto. En ese caso decimos que es una variación cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monto total del patrimonio neto no varía, ¿sí? Sino que varía la composición. Por eso en este estado, fíjense que vemos no solamente el saldo que hay al inicio, el saldo que hay al final, sino que también vemos las variaciones que hubo tanto en la composición como en la cuantía de nuestro patrimonio neto, ¿sí? Y ahora yo pregunto, que ahí Jorge les habló un poco de los aportes irrevocables. ¿Por qué habría aportes irrevocables y no capitalizaron directamente? ¿Qué les parece? ¿Por qué apareció eso de aportes irrevocables? ¿Por qué? Porque ese aporte irrevocable lo hicieron los socios, aparentemente, aportaron en su momento. Fíjense que si yo considero
Desconsideremos por un momento la prima de emisión y supongamos que hubo aporte irrevocable por 225.000 y dividendos en acciones por 25.000, eso fue lo que capitalizó, lo que capitalizaron. En realidad, en ese momento no le entró nada de efectivo a la empresa, en el momento de la capitalización. ¿O sí? Los aportes irrevocables se hacen prácticamente en cualquier momento del ejercicio y es cuando los socios acuerdan de palabra entregar plata a la empresa. En cambio, la capitalización se hace solamente cuando se reúne la asamblea o la junta directiva de la empresa para hacer formal, de alguna manera, ese aporte que hicieron informal durante el ejercicio. A ver, más o menos un poco eso. O sea, la realidad es que el aporte irrevocable lo hacen en algún momento que, supongamos, necesitamos en forma inmediata, ¿sí? Y necesitamos inmediatamente fondos por X motivo. Todo el proceso de capitalización es un proceso largo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que esperar a que se produzca la capitalización hasta tanto la empresa no puede recibir el dinero, ¿sí? Eso demoraría mucho. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ante la necesidad eminente, rápida de necesitar fondos, se pueden hacer estos aportes irrevocables, ¿sí? ¿Es irrevocable para quién? Para el socio, para los socios. Los que pusieron la plata no pueden pedir que ahora devuélvemela. No, Profe, ¿sí? perdón. Sí. Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con cuando vimos los tipos de aportes societarios, de que estaba, por ejemplo, cuando podían reconocérseles la ganancia, o cuando podían no retirar, cuando podían no retirar y que se les reconozca, etcétera. No sé bien específicamente cuando no podían retirar. O sea, lo que es un Que en el aporte... primer cuatrimestre, perdón, para el primer parcial vimos entre los tipos de aportes que podían dar al patrimonio neto, estaba acreedor, ahora no recuerdo cuáles eran los otros dos, y tenían que ver con que si se les daba un reconocimiento de las ganancias, o sea, dentro de los resultados del ejercicio. Después también tenía que ver si podían retirar el patrimonio aportado, etcétera. Eso me refiero. No, acá esto a lo que nos referimos es, cuando hablamos de aporte irrevocable, es esto: ante una necesidad, el aporte irrevocable es algo inmediato, ¿sí? Los socios aportan efectivo que le necesita la empresa en un momento. Por eso se hace de esa forma y no todo el proceso de capitalización. ¿Por qué? Porque demoraría, hay que hacer toda una inscripción, no es algo simple, ¿sí? Entonces, ante la inmediatez, hacen un aporte irrevocable. Ese aporte, la palabra irrevocable es porque no pueden pedirlo, ¿sí? Los socios no pueden pedir que la empresa se lo devuelva. Sí podría la empresa determinar que, bueno, no lo precisa y lo devuelve, ¿sí? Pero eso generalmente no ocurre, sino lo que después ocurre es que, bueno, ahora lo capitalizamos, ¿sí? Deja de estar como aporte irrevocable y pasa a estar capitalizado. Ahí Jorgito ya preparó un ejemplo, ¿no? Y veamos en la contabilidad la secuencia. Cuando, como bien dice Valeria, el directorio tenía necesidad de conseguir 400.000 pesos, rápidamente interesó a los socios actuales y a lo mejor a algún ajeno a la empresa que quisiera asociarse para que pusieran 400.000 pesos. Pero esto era de vital importancia que estuviera el 1 de mayo, incluso siendo el Día del Trabajador, que estuviera en la empresa. ¿Qué pasa ese día? Vienen los socios y ponen 400.000 pesos. ¿Y cómo lo hacen? Convienen hacerlo en condición de futuros accionistas, es decir, sin poder luego solicitar su devolución. Acá son irrevocables. Cuando el socio puso la plata, bajo esta figura, queda comprometido a no recibir la devolución, salvo que la empresa decida no capitalizar y se los quiera devolver. Pero en definitiva, el efecto buscado se logra. Ese día entra a la plata de la empresa en la cuenta caja 400.000. Este aporte irrevocable, justamente como no hay que devolvérselo al socio, porque el socio lo hizo como si fuera un aporte de capital, se integra como al patrimonio neto de la empresa, de lo que vimos ahí en el estado de evolución. Mucho más adelante, fíjense después, 300 días, por ejemplo, la empresa logra cumplir con determinados trámites
convocar a la asamblea y la asamblea finalmente resuelve capitalizar por ahora una parte de esos 400.000 pesos. Entonces, tantos días después, cancela parte de esta cuenta porque da lugar, ahora sí, a la capitalización de parte de ese aporte irrevocable. Por lo tanto, fíjense que el 25 de febrero se está produciendo la capitalización, pero en realidad el patrimonio neto no crece en su monto total, porque es una compensación cualitativa dentro de sus componentes. Es lo que estamos viendo recién. Volvemos al patrimonio neto. Volvamos al Estado. Acá dice 450, yo puse 400, pero bueno, entiéndase. Sí. ¿Ven? Esta es la idea. Estos 450 vienen de antes, porque el directorio necesitó la plata y convocó a estos accionistas actuales y otros a poner en condición de accionistas. Más adelante, parte de eso se capitaliza, se transfiere a la cuenta capital social. Mazo quedó, ¿no? Sí. En realidad, a ustedes, el futuro profesional de ustedes, es probable que alguna vez lo que les toque con respecto a esto es ver este estado contable y cuando vean una anotación de este tipo, entiendan cuáles fueron los derechos en juego en todo esto. Los derechos patrimoniales. Y ver cómo en este estado vemos esa cuestión, vemos todo lo que ocurrió en nuestro patrimonio neto, todos los cambios que ocurrieron durante el ejercicio, sean cambios que implicaron una modificación en cuanto a la cuantía del patrimonio, como por ejemplo sería el resultado del ejercicio. Fíjense que el hecho de que ahí aparezca el resultado del ejercicio es una variación cuantitativa, porque modifica el monto total de mi patrimonio neto. Por ejemplo, una variación que es cualitativa, que no me modifica mi monto, es esto que dijimos de la constitución de la reserva legal. Fíjense que deja de estar en resultados no asignados, los 9.717,50, y pasan a estar en la reserva legal. En definitiva, cuando ustedes ven el total del patrimonio neto en la anteúltima columna, fíjense que ahí no se traslada ningún número porque no hubo un cambio en el total de nuestro patrimonio neto, ¿sí? Ahí vemos que en ganancias reservadas está solamente la reserva legal, pero podría haber otras reservas, ¿sí? La reserva legal, como les dijo Jorge, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, se debe ir constituyendo un 5% del resultado del ejercicio hasta llegar al 20% del capital, ¿sí? Pero podría ser que la empresa haya decidido una reserva porque la hayan acordado los socios, y se podría reservar un monto determinado para alguna otra cuestión, ¿sí? Pueden haber reservas que surjan de un estatuto, puede ser que sea una reserva facultativa, y entonces ahí habría otras columnas al lado de la de reserva legal con el nombre de alguna otra reserva, ¿sí? O sea, la reserva legal hay que hacerla sí o sí, por la Ley General de Sociedades, pero podrían los socios acordar la constitución de algún otro tipo de reserva, ¿sí? Por lo tanto, los resultados no asignados, se reservaría algún monto para alguna cuestión, ¿sí? Entonces, dijimos que de los dos grandes rubros que vemos en el patrimonio neto, tenemos aporte de los propietarios, donde vemos el capital, los dividendos en acciones, los aportes irrevocables, podría haber una prima de emisión, y por otro lado tenemos resultados acumulados, donde puede haber ganancias reservadas, y tenemos ahí el otro gran cuenta, que es resultados no asignados, donde ahí irían quedando justamente todos los resultados que no se les va asignando a ninguna cuestión. Y vemos que al final, como última fila, tenemos el resultado del ejercicio, que dice, fíjense que dice, según estado de resultados. Entonces, ahí vemos cómo va siendo la vinculación de los distintos estados contables básicos. ¿Por qué? Porque el saldo que ustedes obtuvieron en el estado de resultados que vimos anteriormente en las clases pasadas, fíjense ahí Jorge lo puso, el estado de resultados, como ya lo habíamos analizado con las ventas, el costo de las mercaderías vendidas, gastos operativos, llegamos a un resultado. Ese resultado para este ejercicio es de 223.025, y fíjense que es el que se traslada como última fila
al estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Es una de las modificaciones que sufrió nuestro patrimonio neto durante el ejercicio, es justamente el resultado que se obtuvo. En la última columna, fíjense que este estado está el comparativo con el ejercicio anterior. Entonces ahí nos trae el resultado que se había obtenido en el ejercicio anterior. Y por último, como dijimos, tenemos los saldos al cierre. Y esas últimas dos columnas con los saldos al cierre es el importe que se traslada al estado de situación patrimonial. ¿Sí? Se ve cómo se van vinculando los distintos estados y cómo el resultado que obtuvimos en el estado de resultados se traslada al estado de evolución del patrimonio neto como último renglón, y después el saldo final del estado de evolución del patrimonio neto es el que se traslada al estado de situación patrimonial, donde ponemos estado de evolución del patrimonio neto según estado de evolución del patrimonio neto. Cómo se van vinculando los estados. Bien. Una de las preguntas que hicimos en algunos parciales es, por ejemplo, las reservas, como concepto general que vale a cualquier tipo de reservas, ¿implica guardar en una cajita el importe reservado? ¿En pesos, o en dólares, o en lo que sea? ¿Implica un fondo reservado? No, no implica eso. Es volver a meter la plata en alguna otra actividad de la empresa para que no se devalúe, o sea, no se pierda valor. Entonces, lo único que implica, ¿qué es? Como concepto que cabe a cualquier tipo de reservas. Que no se la lleven los socios. Eso. Que no se lleven la plata, Jorge, que no se lleven la plata. Claro, que no retiren las utilidades. Simplemente es una restricción al retiro. No es que haya una plata reservada exactamente por el importe reservado. Y otra pregunta. No es que físicamente tienen la cajita de la reserva legal y ponen esa cajita así físicamente y está ahí la plata, ¿sí? Sino que lo que se quiere es que justamente no se la distribuyan los socios, ¿sí? Que no se la lleven los socios. Otra pregunta que solemos hacer en el parcial es: ¿en qué estados contables básicos podemos identificar de cuánto fue el resultado del ejercicio anterior? ¿En cuántos de los estados contables básicos o en cuáles de los estados contables básicos podemos identificar el importe del resultado del ejercicio anterior? ¿En todos? ¿O no? Dos. No, todo está mal. Evolución del patrimonio. Sí, ¿en dónde más? Y resultado y el Todo estado de resultados. Muy bien, ahí están. ¿Ven? Porque ambos son comparativos. Están mostrando el resultado del ejercicio actual y el anterior. El balance también está comparativo, pero obviamente, ¿por qué no está el resultado mostrado acá? Otra pregunta de examen. ¿Por qué no puedo ver el resultado del ejercicio anterior en el estado de situación patrimonial? Porque este estado de situación marca en un solo periodo. No, están los dos periodos. Está 2014 y 2015. ¿Por qué no puedo ver ahí el resultado del ejercicio? Es una respuesta muy fácil. ¿Por qué no puedo ver el resultado del ejercicio anterior? En eso sería la pregunta, perdón que... Sí, es eso. ¿Por qué no puedo ver aquí el resultado del ejercicio anterior? La respuesta es muy fácil. Yo no puedo ver lo que no está. La respuesta ¿No había ejercicio anterior? Sí hay, 31 de diciembre de Sí. 2014. Que dice patrimonio neto y solo el valor del patrimonio neto y no dice... Claro, yo no puedo ver en este estado lo que no está. Esa es la respuesta. ¿Y por qué no está? Porque el resultado del ejercicio, ¿dónde está englobado? En el total del patrimonio neto. Ah, la evolución. En el total del patrimonio neto está englobado. Yo en el balance no voy a ver cómo se compone el patrimonio neto. No puedo ver esa información. Ojo que este tipo de preguntas las solemos hacer para ver si ustedes logran desempeñarse
solventemente en el análisis de esta información, por lo menos a modo simple, ¿no? Sin ser Ay, no se olvide de subir la clase, profe, porfa. ¿Qué? No se olvide de subir esta clase, que es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil, sí, sí. Muy bien. ¿Algunas preguntas? ¿Quieren preguntar? Ya un poco vamos terminando, ¿no, Valeria, con este tema? Ya. Sí, ahí nos piden que subamos la clase para que puedan reverla. Sí, sí. Van a tener, para que les doy la noticia de la tarea, qué tarea van a tener que hacer. Ejercicio 29 y ejercicio, a ver, ¿cuál es el de estado de evolución del patrimonio neto? 28 y 29. Ejercicios 28 y 29 van a tener que ir avanzando. Y acuérdense, este estado que es el que está mostrando ahora Jorge de círculo, ustedes lo tienen, ¿sí? Para ir viendo. Y a partir de ahí pueden también ir sacando algunas conclusiones, ¿sí? Ver qué es lo que hay en el estado de evolución del patrimonio neto, ver cómo se da. Vieron que este estado, como le dijimos, es un cuadro de doble entrada, ¿sí? Donde ven por un lado, tienen en las columnas la composición, digamos, y por otro lado en las filas va viendo qué evolución o qué hizo modificar ese patrimonio neto. Y sepan que hay modificaciones que pueden ser que modifican la cuantía y otras que modifican en cuanto a la composición, pero no cambia el total, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay dividendos en efectivo. ¿Dividendos en efectivo modificó el total del patrimonio neto? ¿Cuántos fueron los dividendos en efectivo? 25.000, ¿no? 25.000. Ese dividendo en efectivo modificó la cuantía total del patrimonio. Sí, dicen ahí. Sí. ¿En cuánto? Para que ahí me dicen cualitativamente. ¿Cualitativamente o cuantitativa? Cuantitativa es que modifica el monto del patrimonio neto. Cualitativa no, es que cambia. ¿Sí? Cuantitativa. Cuantitativa. Porque ahí Yasmín me pone cualitativa. No. Todas las modificaciones cuantitativas aparecen con un importe en el total del patrimonio neto. Fíjense la columna donde dice total del patrimonio neto. Ahí le está mostrando Jorge. A ver, Jorge, ahí. Fíjense la columna. En esa columna, si aparece en esa columna, quiere decir que es una variación cuantitativa, ¿sí? Porque me modifica el total de ese patrimonio neto. Ahora, si hubieran dicho que no eran dividendos en efectivo, sino que iban a ser dividendos en acciones, los 25.000 son dividendos en acciones. ¿Me modifica la cuantía de mi patrimonio neto si los socios acuerdan que van a distribuir 25.000 pero en dividendos en acciones? No, porque lo cambia por un pasivo. No, porque lo cambia de resultados no asignados a dividendos en acciones. No lo cambia por un pasivo. Va de resultados no asignados y se suma en dividendos en acciones. Entonces, ¿qué van a tener? Una disminución en resultados acumulados, en la columna de resultados acumulados sí, y un aumento en aportes de los propietarios, pero por el mismo importe, ¿sí? Entonces, en la columna que dice total de patrimonio neto al 31 del 12 del 2015, no va a haber modificación alguna, ¿sí? Es una variación cualitativa, ¿sí? ¿Qué pasa ahora, supongamos, si hay una capitalización en la cual va a ser en efectivo? Los socios aportaron en ese momento, no sé, 50.000 pesos. ¿Es una variación cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. Cuantitativa porque va a aumentar el patrimonio neto. En cambio, si decimos que se va a incrementar el capital, pero a partir de dividendos en acciones, ahí hay una variación cualitativa o cuantitativa. Cualitativa.
cualitativa. Disminuye dividendos en acciones y aumenta capital, pero el total del patrimonio neto no varía, ¿sí? Entonces, eso van a tener que saber identificar cuando estamos hablando de que hay variaciones cuantitativas que me modifican la cuantía de mi patrimonio neto y cuando hay variaciones cualitativas que no modifican la cuantía. Eso se pregunta. Eso se pregunta. El claro ejemplo de una variación cuantitativa es el del resultado del ejercicio. ¿Sí? Fíjense que el resultado del ejercicio sí me va a implicar siempre una variación cuantitativa en mi patrimonio. ¿Sí? Y fíjense una aclaración más con respecto al área. Fíjense que tenemos el saldo inicial y el área siempre me va a modificar ese saldo inicial en la columna de resultados no asignados, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces me va a modificar ese saldo inicial para decir, no, pará, el resultado no asignado que tenías al inicio no eran los 527.367. ¿Por qué? Porque había habido un error y el resultado es de 15.000 menos. Entonces, el saldo inicial correcto es de 512.367,50, ¿sí? Y después, bueno, otra cuestión que no me acuerdo si aclaramos, Jorge, pero por las dudas lo aclaramos. Fíjense que abajo todos los estados dicen que las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado, ¿sí? En este caso, en este estado, la única nota que vemos es la nota del área, que la nota del área es una sola, ¿sí? Nosotros en esa nota en la que explicamos cuál fue el ajuste que se hace a los resultados de los ejercicios anteriores, lo define, ahí está, vamos a la nota 20, y la nota dice que el saldo inicial de resultados no asignados ha sido modificado al efecto de incluir un ajuste, una pérdida de 15.000, originada en la corrección en la evaluación de los bienes de uso, ¿sí? El rubro bienes de uso del estado de situación patrimonial y los resultados no asignados en el estado de resultados al 31 del 12 del 2014 han sido modificados al solo efecto comparativo, ¿sí? Entonces, esa nota explica todas las modificaciones que se hicieron a partir de ese ajuste de resultados de ejercicios anteriores. En los restantes estados, fíjense que también se va referenciando a notas, porque se acuerdan que dijimos que en los estados contables estaba como la información resumida, y para ver mayores detalles tenemos que ir a las notas o anexos, ¿sí? Que eran la información complementaria que complementan nuestros estados contables, que no es lo mismo que la información comparativa del ejercicio anterior, ¿sí? Esos conceptos también los tienen que tener claro. Una cosa es la información complementaria, las notas, anexos, encabezados y la carátula, y otra cosa es la información comparativa que tenemos en cada uno de los estados que referencia al ejercicio anterior, ¿sí? Ahí vemos cómo, por ejemplo, en el estado de resultados, a ver, subime un cachito, Jorgito, vemos en el estado de resultados qué notas hay. Tenemos, por ejemplo, la nota en la que vimos ya cuáles eran las ventas netas. En referido al costo de los bienes vendidos hay un anexo, ¿sí? Toda esa información se presenta después de los 4 estados contables básicos. Nos falta ver un estado contable básico, que es el estado de flujo de efectivo, que lo vamos a dar la próxima clase. Y después vienen todas las notas donde se va aclarando la composición, ¿sí? De cada una de los rubros que se fueron mostrando, ¿sí? En los estados anteriormente. Y ahí, mira, ahí hay una previsión para juicios, que digamos lo de las previsiones, en este caso hay una previsión para juicios de 115.000. Ahí apareció una previsión, que va en el rubro previsiones, en el pasivo, ¿sí? Que no tenía nada que ver, viste ahí, con lo que vimos de reserva legal, que lo acabamos de ver en el estado de evolución del patrimonio neto, que lo habíamos explicado recién, ¿sí? No sé, Jorgito, ¿alguna aclaración más? ¿Alguna duda más? No, yo creo que ya los matamos mucho hoy. Sí. No, vayan de a poco, vayan viendo los estados. Por ahora ya vimos 3, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Vayan viendo qué información muestra cada uno de ellos, qué rubros
se componen, vayan viendo qué vinculación hay entre estos estados. Ya vieron que en el estado de situación patrimonial nos referencia al estado de evolución del patrimonio neto, que en el estado de evolución del patrimonio neto hay una última línea donde está el resultado del ejercicio, que se ve en el estado de resultados, ¿sí? Vayan viendo ese análisis a partir de un juego de estados contables. Y por otro lado, les hago a ver el ejercicio que vimos de los indicadores. Fíjense que ahí nos dice, en el ejercicio el 29, les dije, ¿no? El 29 de los indicadores financieros nos dice que a partir de una situación inicial de liquidez corriente, donde nos dice que el activo corriente es 1000 y el pasivo corriente es 500, ¿sí? Entonces determinamos ahí una liquidez inicial de 2, ¿sí? Porque sería 1000 sobre 500, tenemos una liquidez inicial de 2, nos dice distintas situaciones para que ustedes analicen si la liquidez aumentó, disminuyó, si queda igual, ¿sí? Por ejemplo, sería, el primer ejemplo dice, si compran inventarios, inventario sería mercadería, si compran mercadería, ¿qué pasa con esa liquidez inicial que dice que el activo era 1000 y el pasivo era 500? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué les parece? Tienen que empezar a ver esas cuestiones. Lo van a pensar y después el viernes vamos a subirles las soluciones, ¿sí? Pero vayan analizando a eso. En el primero, por ejemplo, que dice que compran mercaderías, si la compra de contado, el efecto sería neutro, ¿sí? Porque el activo corriente va a verse incrementado por la mercadería y va a disminuir por la caja si la compró de contado, ¿sí? Pero en definitiva tiene el mismo número. Ahora, si la compra a crédito me va a implicar un aumento por el importe de la mercadería y una disminución, no, y un aumento, perdón, del pasivo, si es a crédito. Entonces ahí van a tener que empezar a jugar a ver qué ocurre si aumenta el activo y aumenta también el pasivo, en qué número, si la liquidez aumenta o disminuye, ¿sí? Ese es lo que van a tener que ir viendo en ese ejercicio. Ahí preguntan, ¿a qué se dedica Círculo Sociedad Anónima? La de Círculo es uno inventado por nosotros. ¿No se dice a qué se dedica, Jorge, el Estado? Sí. ¿A qué se dedica Círculo? Preguntan. Están intrigados por saber a qué se dedica Círculo. No sé si lo decía al inicio. Se dedica a... Muebles. Comercialización mayorista y minorista de muebles. ¿Dónde? Ahí dice. En la carátula no lo ya. No lo estoy compartiendo. Ahí está. Ahí lo comparto. Y después tienen otra de agroquímicos, que ese sí es un estado real tal cual de una empresa que está publicado en internet, así que es uno real. Este no, el de Círculo es uno armado por nosotros. Bueno, Jorge, no sé si hay alguna otra duda. Sí, si querés. Profe, en nuestro grupo que teníamos nosotros estaban preguntando por la clase pasada que no está en el campus. Que está el PowerPoint, pero no la clase. Sí, estamos por subirla, lo que pasa es que todavía no arreglamos los derechos, pero... Toda una queja tuya para vos, Jorge. Por suerte me estoy yendo en la sombra de la oscuridad de la noche. Se está tomando su tiempo, Jorge, pero en parte lo está haciendo para que participen de las clases y no esperen a que después esté el video. Pero sí, está. El video no se perdió. Por ahora no se perdió, ¿no, Jorge? Por ahora espero que no. Bueno, voy a subir la clase pasada y esta unos días después. Buenísimo. Porque piensen que cuando teníamos la clase presencial, salvo que hicieran una grabación desde un celular, no había testimonio de lo que habíamos dado, ¿no? Bueno. Y si tuviéramos una clase presencial, los veríamos a ellos, porque acá salvo un par... un par de valientes, el resto... Un par de valientes y no tenemos un montón de cuadrados negros.
que es complicado. Profe. Igual nosotros nos vamos a acordar después de las que estaban, sí. Disculpe por lo de las clases grabadas. Realmente, en mi caso, por lo menos, yo mientras tomo nota, hay cosas que me pierdo de escuchar y entender. No, Entonces, por eso, está bien. reviendo la clase, yo puedo completar mis apuntes para después No, está estudiar muy y bien, entender. está muy bien. Es una herramienta que sirve para eso, pero yo digo que si hubieras estado en una presencial, hubieras tomado nota y te hubieras perdido parte de la clase igual. Que es una... Está bien, igual la subimos, le decimos para... No la subimos, sí. No, lo decimos para incentivarlos a que vengan y también para incentivarlos a que pongan las cámaras y sea un poco más dinámica la clase. Algunos muy bien que la ponen y nos podemos ver y ya los vamos conociendo. A otros la verdad que siguen siendo un cuadrado negro, ¿no, Jorge? Sí, claro, claro. Claro. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna... Yo que soy medio morochito, un cuadrado medio negro también, aunque me esté acá. No, vos siempre estás presente, la verdad que siempre hay que reconocer lo que él siempre está. Un poco blanco, sí, muy bien. Bueno, chicos, ¿estamos, Jorge? Estamos por hoy. ¿Damos por terminado? Damos por terminado. Nos despedimos entonces. Interesante. Vamos con la música. Que es interesante. Vamos con este ya es el tema nuestro. Pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que para ti sea insignificante. La vida de rico, pero se pasa.